Empezamos un tema de sabiduría. Hoy quiero hablar que un tema que puso aquí, ¿qué sabiduría necesito? ¿Qué sabiduría necesito? Y empezamos ahí en el Proverbio 4, versículo 7. Proverbio 4, 7. Que dice lo principal es la sabiduría. Adquirir sabiduría y con todo lo que obtengas, adquirir inteligencia. ¿Cuánto dice amén? Vamos a mirar un poquito más. Y ya otro día también seguimos si Dios permite. Ahora quiero que abrí conmigo en el libro de Éxodo 31. Éxodo 31 y leemos de 1 hasta 7. No sé si el tiempo me va a permitir todo. Si alguien tiene un micrófono que va a ayudarnos a leerlo. Aleluya. Éxodo 31, 1 hasta 7. Amén. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Mira, yo mismo he nombrado con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad, a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Amén. La tienda de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio sobre ella y todo el mobiliario del tabernáculo. Amén. Aquí vemos una cosa que Dios llama a este hombre y Dios dice que mira, yo he puesto mi espíritu de sabiduría sobre él. Hay tipos de sabidurías. Hay sabiduría común que lleva a todo el mundo. Aún la bebé que nació recién tiene sabiduría común. Es por eso cuando da una cosa a mano de un niño, la siguiente es para poner en su boca. Porque es sabiduría común. Él no va a coger una cosa y puso comida y empezó a puso en el piel. Pero directamente puso en su boca. ¿Qué le enseña? Porque es sabiduría común. Aleluya. Tenemos sabiduría terrena. Cuando empezamos a crecer, nuestro padre, nuestro amigo, vecinos, empezar a enseñar cómo tenemos que hacer las cosas. Tu madre dice que no, aquí tienes que hacerlo. Tu padre dice que no tienes que hacerlo así. Hay sabiduría terrena que también es común en todo el mundo. Un poco adelante tenemos sabiduría satánica. Cuando empezamos a crecer, empezamos a saber
entre bueno y malo. Y ahora cada uno tiene que elegir entre bueno y malo. Cuando la gente elige de satánicos, por ejemplo, esta semana me pasaba una cosa en mi trabajo. Antes que, porque hay una cosa, yo trabajo en agencia de transporte. Antes que cargar, tengo una cosa que es muy grande y yo llamé a este hombre, mira, voy a cargar esa mercancía, pero quiero confirmar si te va a estar en tu casa antes que cargarlo, porque es muy grande. No es cosa que puede llevar y luego devuelvo que en caso si no está en la casa. Y me dice que sí. Y luego me llamé el hombre, pero estoy esperando que no, todavía no ha llegado a la zona, espérame un poquito más. Vale, entonces cuando llega a su zona, yo digo, vale, bájate. No, cuando tengo como 10 minutos para llegar a su casa, o 5 minutos, yo digo, bájate porque esta cosa yo solo no puedo subirlo. Entonces me digo, no, yo no estoy en casa, está mi madre. Pero yo digo que, ¿cómo yo con tu madre voy a subir esto de arriba hasta 4ª planta? Porque yo no puedo, yo solo no puedo. Ni tampoco puede caber el ascensor de tu casa. No, te va a caber el ascensor. Dice, vale. Llegó allí, baja la mercancía de camión. Llega al ascensor. No, yo sé que no va a caber. Subí arriba. Cuando llegué arriba, digo a su madre, mira, tengo mercancía abajo. Ni su madre déjame ni explicar cómo puede llevar mi cosa. Empezó a insultarme, no, tengo que llevar arriba, porque eso es problema mío. Vale, yo que es un problema. Ni me deja explicar. Entonces yo bajo, yo llamé al hombre chico. Aún su madre dice que no, este chico no va a llegar hasta 3 días. Yo que al chico digo, mira, yo voy a llevar esa mercancía a almacén, porque es imposible a mí a subirlo. No, déjame ahí abajo, dice que voy por ella. Pero, yo que vale, entonces dígame tu DNI porque tengo que firmar. Digo, no voy a firmar, tiene que esperar a mí. Y es una cosa muy grande aún, no puede meterlo otra vez en el camión porque en almacén llaman a alguien que me ayuda a cargarlo. Tengo que esperar. Entonces yo esperé al hombre y otra vez meter dentro de bajo de edificio. Entonces el hombre me dice una cosa, eso es lo que quiere contar ahora. Me dice, mira, voy a reclamar eso a tu empresa. Vale, yo digo, no es un problema, porque ellos saben cómo grande es esta cosa. Eso no es problema, pero me dice encima, voy a decir a tu empresa que tú empiezas a chillar a mí en la calle. Pero yo digo, pero tú no estás, entonces, ¿cómo chillar contigo si no estaba conmigo? La verdad que me reclama y me llama la empresa mío, día siguiente, diciéndole a ellos que mira, este hombre venía aquí a empezar a chillar en la calle hasta que los vecinos casi llaman a policía. Entonces cuando la oficina me llama para reclamarlo, ¿por qué? Yo digo, pero si el hombre no está conmigo, ¿a quién estoy chillando? Yo digo que mira, el problema es que yo creo que el hombre tiene problemas en su cabeza. Déjalo, ya está. Yo digo que ya está. Porque hay gente que tiene sabiduría satánica en su cabeza. Solo piensa malo de los otros, nada más. Por eso nosotros como cristianos también tenemos que cuidarlo. Porque hay mucha gente, aún somos cristianos, pero siempre condenas a tus amigos. Condenas tus vecinos. Son sabiduría satánica. Es muy fácil para hablar malo de la gente. Es muy fácil, mira, para que vean negativo de la gente.
Pero créeme, son sabiduría de satánicas. Tiene que pedirle al Señor por su sabiduría para que pueda vencerlo. ¿Cuánto dice amén? Pero tiene otro 4 que allí donde vamos a hablar si, por poco tiempo que queda. Eso es sabiduría divina, que es parte de Dios. Uno de ellos es intelectual. Sabiduría intelectual. Y eso es lo que cuando estudiamos cosas, facultad, lo que sea, adquirimos intelectual para vivir en la vida. Hay algunos que pasan muchos años en facultad para estudiar unas cosas. Y al final tenemos éxito en la vida. Se llama sabiduría intelectual. Pero lo que más superior a todo es el espíritu de sabiduría, que viene directo de Dios. Por eso, donde leemos allí en el libro de Éxodo, Dios mismo dice, mira, a Basebel, o como se llama en el libro de Éxodo, él dice que mira, yo mismo, Dios mismo llama a este hombre y da sabiduría, espíritu de sabiduría, para que él pueda construir o ayudar a Moisés a cumplir su misión en la vida, para que ellos puedan edificar el tabernáculo de Dios. Espíritu de sabiduría. Uno de sabiduría de Dios, una cosa que hace en nuestras vidas, hay muchas cosas. Por ejemplo, en el libro de Lucas capítulo 6, Lucas 6, 32 hasta 35. Sabiduría de Dios dice una cosa, que si alguien hace una cosa malo contra ti, en el contrario, tú tienes que hacer bien a la persona. ¿Cuánto dice amén? Eso es espíritu de sabiduría. Oh, no dice, mira, como yo siempre digo, oh, mi marido hace esta cosa hoy. Cuando llegue a casa por la tarde, voy a poner más sal en su comida. Aleluya. Oh, este hombre, oye, voy a recompensar. Entonces, cuando llega, hay mucho, usted sabe que hay mucho pegamento. Y el hombre come, ¿esto qué? Porque ya puso mucho sal y mucho, ¿cómo se llama? Pegamento, apecante, para que el hombre pueda sufrir porque hace algo malo antes que sale de la casa. No, pero Biblia dice que aún, espíritu de sabiduría dice que mira, aunque la persona hace cosas malas, no recompensa a la persona con el malo, pero hace bien a todo. ¿Cuánto dice amén? El hombre no dice, wow, como yo soy lo que está trabajando, hoy no va a dar dinero para que esta mujer comprar. No, siempre tenemos conciencia de espíritu que dice que bien tenemos que hacer siempre. ¿Cuánto dice amén? Gloria al Señor. El espíritu de sabiduría ayúdanos y para revelar cosas secretas. Cuando posee el espíritu de sabiduría en nuestra vida, hay muchas cosas. Mira, la vida es que hay muchas cosas que están escondidas. Y necesitamos sabiduría de Dios para buscarlo y encontrar dónde estás.
Por ejemplo, si mira el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 23. Daniel 2, 23. Él dice que mira, gracias al Señor, gracias a Dios que me da sabiduría, que me ayuda a resolver asuntos de rey, porque es una cosa que está escondido. Pero Dios ayuda a él a través del espíritu de sabiduría. ¿Cuánto dice amén? Amén. Estamos un poco rápido. 3. Allí en el libro de Isaías, versículo 11, si leemos de 1 a 3. Cuando poseemos de espíritu de sabiduría, ese espíritu ayúdanos a poseer los 7 espíritus de Dios en la vida. Por favor, ayúdame a leerlo 1 a 3. Y mira lo que sabría que lleva Jesús aquí en la tierra. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Aleluya. Hay 7 de Espíritu de Dios que estás ahí. Y la Biblia dice que Jesucristo en su ministerio ahí en la tierra poseería todos esos 7. Por eso la Biblia dice ahí en Hechos 10:38 que Jesús, como Dios, unge Jesucristo de Nazaret, que todo donde está Jesús siempre hace bien. Necesitamos el Espíritu de Dios para poseemos lo resto del Espíritu de Dios. Si leemos donde leemos allí en Éxodo 31, perdona, de 1 a 7, vemos una cosa, que si poseemos de espíritu de sabiduría, cosa que parece muy difícil, que todo el mundo está buscando solución, a través de este espíritu de sabiduría encontramos solución. A lo mejor en tus trabajos no sabes lo que tienes que hacer. A lo mejor en tu matrimonio no sabes lo que tienes que hacer. Pedirle al Señor por espíritu de sabiduría. ¿Cuánto dice amén? Amén. Pedirle al Señor, Señor, dame el espíritu de sabiduría. Si tú eres estudiante, pedirle al Señor. Si está pasando momentos difíciles en la vida, pídele al Señor por espíritu de sabiduría. No hay tiempo, pero cuando cada uno llega a la casa, lee Proverbio 8, lee Proverbio 4. Mira lo que dice sabiduría es allí. Por ejemplo, Proverbio 8, de 17 hasta 20. Él dice que, mira, los ricos, él dice que amos a los que me aman. Y los que me buscan con diligencia me hallarán. Conmigo está la riqueza y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Y 19, mi fruto es mejor que el oro puro, y mi ganancia es mejor
que la plata escondida. Sabiduría está hablando. Entonces, cada uno de nosotros, en esos 2 minutos que me quedan, lo que necesitamos de momento para salir adelante es el espíritu de sabiduría. Si, como dice ahí en el 1 de Corintios 2, versículo 8. 1 de Corintios 12, perdona, 12, 8, perdona. Vale. Él dice, mira, es Dios, el mismo Espíritu lo que da. Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu de Santo. Vamos a poner en pie, porque ya no hay tiempo. La Biblia dice que Dios da a cada uno según el Espíritu. Entonces, ¿qué que pedimos al Señor? Espíritu de sabiduría. Si Jesús mismo, aquí en su ministerio en la tierra, por ser espíritu de sabiduría, yo creo que nosotros también podemos pedirle al Señor que Dios danos ese espíritu. No es solo sabiduría, pero estoy hablando de espíritu de sabiduría. En cada área de nuestra vida, en su trabajo, en tu matrimonio o lo que sea, cada uno sabe. Entonces vamos a hablar con el Dios. Hablar con el Dios. En tu matrimonio, en tu hogar, en tu vida, en tu trabajo, dile al Señor, dame esta sabiduría. Dile al Señor, dame esta sabiduría, Señor. Dile al Señor. Habla con su Dios. Dile al Señor. Tú sabes exactamente lo que está pasando. Sabes que hay algunos que ni pueden mantener su dinero. Cobrar sueldo. Y en una semana, todos, pum, se fue. Necesita sabiduría para saber cómo tiene que gastar. Algunos solo problemas en matrimonios. Necesita sabiduría del Señor para saber lo que tiene que hacer en su matrimonio para que viva en paz. Hay algunos son estudiantes, pero es difícil entender lo que está leyendo. Necesita sabiduría de Dios. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque Santiago 1:5 dice que lo que falta sabiduría, que pídele al Señor. Señor, rogamos a ti, mi Dios. Derrama, Señor, de espíritu de sabiduría sobre cada uno, Señor. Para que toda la gloria y la honra sea tuya. En el nombre de Jesús.